noches, estamos ya en el miércoles de la semana de Pascua. Hemos celebrado la resurrección y hemos recordado el gran mensaje de Jesús. Hoy quisiera tocar dos temas o dos puntos. Primero, ese momento de la resurrección conforme lo vimos en el Evangelio del domingo pasado. Y luego, platicar sobre ese acontecimiento de los discípulos de Maús. Tomemos lo primero. Estamos en el texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, y nos dice: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer. Cuando los hombres se presentaron ante ellas, vestidos con ropas deslumbrantes, llenos de miedo, hicieron una profunda reverencia. Ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, que iban a crucificarlo y que resucitaría al tercer día. Ellas se acordaron de estas palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a los demás. Fueron María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas, las que comunicaron estas cosas a los apóstoles. Pero ellas pensaron que eran imaginaciones y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Al asomarse, solo vio los lienzos y regresó a casa admirado de lo sucedido. Palabra del Señor. Sobre esta palabra del Señor del Evangelio, voy a tomar algunas de las ideas que el Papa Francisco comparte con nosotros en la homilía precisamente de la noche de Pascua. Primero, recordemos que la piedra habla de la muerte, pero también hay una piedra que se quita, porque Jesús es la piedra viva que viene a mover las piedras difíciles a veces de nuestra vida. ¿Qué piedra, pregunta el Papa, dificulta que Jesús resucitado entre en tu existencia? La resignación, a veces las faltas, a veces el pecado. Jesús viene a renovarnos. Jesús viene a quitar aquello que bloquea tu corazón para abrir a la esperanza nuestra vida. A veces pensamos que todo se acaba en el sepulcro. Algunos de los apóstoles pensaban que ya Jesús murió, lo sepultaron, pusieron la piedra, se acabó todo. Hasta ahí llegó. Pero no, resulta que tenemos que estar atentos a esa palabra que aquellos hombres, los ángeles, le dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? El Señor no vive en la resignación, ha resucitado. No lo busques donde no lo vas a encontrar, no lo busques entre los muertos. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Así lo dice la palabra misma de Dios. Entonces, no sepultemos la esperanza, no sepultemos la alegría, no sepultemos
la fuerza y el deseo de ser mejores. La piedra del pecado, pensemos, ¿cuál es la piedra que te dificulta dejar entrar a Jesús en tu corazón? Porque muchas veces el pecado nos lleva a buscar entre los muertos la vida. Cuando no hay vida, están muertos. Y entonces ponemos la vida en las cosas superficiales, en las cosas que no tienen importancia. ¿Por qué buscar de nuevo entre los muertos al que está vivo? Decídete, dice el Papa, a dejar aquel pecado que impide la entrada de Jesús. Deja que la luz divina llegue a tu corazón. ¿Dónde pones tu corazón? ¿En el dinero? ¿En las ilusiones? ¿En el orgullo? ¿En la búsqueda del placer? No, esto no es vida, esto es muerte. Antepona todo esto la presencia de Jesús. Cuando se presente la tentación, tú di: yo he elegido a Jesús que está vivo y me comunica la vida nueva. Pensemos también en las mujeres que van al sepulcro, van a buscar a Jesús, y ante la piedra que está caída, ellas se encuentran con aquellos dos hombres, tienen miedo, no saben qué ha pasado, y en ese temor se inclinan ante aquellas gentes. Y dice el Papa, también a veces a ti y a mí nos pasa que nos inclinamos, nos encerramos en nuestro propio yo. Y ahí nos quedamos en la tristeza, porque nos parece que es mejor la tristeza, la soledad, la oscuridad de nuestro corazón egoísta, que abrirnos a la luz de la resurrección, a la luz de Jesús. Y entonces nos quedamos ahí. Alguien nos invita a decir: Jesús viene a levantarte. Jesús quiere que te alces, te levantes hasta el tamaño inmenso que tienes. Pero solo podemos conocer el tamaño de nuestra estatura si nos estiramos, si nos paramos. Si estamos hechos bola en el piso, no sabemos qué tan altos somos y qué tan alto podemos llegar. Jesús viene a levantarnos, viene a decirnos: ánimo, nos llama a resucitar con su palabra. Estamos hechos para el cielo, no estamos hechos para la tierra, estamos hechos para las alturas, no para la bajeza. Por eso no debemos buscar entre los muertos al que vive. Tenemos que buscar a Jesús. Dios nos llama a vivir la vida. Cada uno estamos llamados a ser ese ser bello que Dios ha pensado en nosotros. No en el pecado, no en la desolación, no en la tristeza. No tengamos miedo, el Señor viene a nuestra vida. A veces tenemos miedo de nuestra vida, tenemos miedo de lo que hemos hecho. Nos da pena, nos puede dar vergüenza, pero también ese camino nos enseña que Dios nos ama, que Él es capaz de amarnos aún todas esas cosas, que por amor a nosotros sufrió, se dejó crucificar, sufrir el abandono, la tristeza, porque quiere llamarnos a la vida, a un resurgir glorioso. En Jesús no estamos solos. Jesús es el especialista en transformar nuestra muerte en vida, nuestra tristeza en danza. Solo en Él podemos realizar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El paso
de un corazón triste a un corazón alegre, de la desolación a la consolación, del miedo a la confianza, llegar a la seguridad de Dios. No nos quedemos llenos de miedo en la tierra. Veamos a Jesús resucitado, que nos llena de esperanza, porque somos amados de Dios. No obstante todo aquello que hayamos hecho, somos amados de Dios. Pero hay una segunda idea. Aquellos hombres les recuerdan a las mujeres. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo en Galilea? ¿Se acuerdan que les habló de que iba a morir y iba a resucitar? ¿Se acuerdan que les pidió también ir a Galilea? Pues tenemos que ir a Galilea. No podemos olvidar lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. En la Galilea de tu vida, Jesús te habló el día de tu primera comunión, y lo miraste y lo viste y confiabas y esperabas en Él. Y quizás en el camino de la vida, pues se nos olvidó. Jesús te habló en la Galilea de tu juventud, en tus 15 años, cuando hiciste un retiro, te habló, o en el día de tu matrimonio, o en algún momento te habló. Y entonces sentiste verdaderamente que Él estaba contigo y que tenías esperanza ahí. Pero a veces se nos olvida y nos carga el peso de la vida, de las dificultades. La Pascua es volver a revivir. Los ángeles les dicen a aquellas mujeres: no se olviden de lo que Jesús ha dicho. Hoy tendríamos que recordar todo lo que Jesús nos ha dicho en su palabra, todo lo que Jesús hizo, todos los milagros vienen a llenar nuestro corazón de esperanza. Y en esa mañana de resurrección, en que las mujeres llegan llenas de ilusión, donde están los apóstoles, Pedro, Juan, los otros, María de Santiago, y les dicen: hemos ido y Jesús no está. Y tras ese primer instante de duda viene la certeza de la resurrección, cuando Magdalena se encuentra con Jesús. Señor, si te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Y Jesús le dice: María. Y ella responde: Maestro. Lo descubre, lo conoce, y con este gozo empieza esa situación, a veces de duda, a veces de fe. Ahí está Tomás: yo no creo, esos son cuentos de mujeres. Mientras yo no ponga mi dedo en su llaga y mi mano en el costado, no creo. Pues es la mañana de resurrección. De esto seguiremos platicando después del corte. ¿Y tú ya conoces nuestras redes sociales? Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. Es muy fácil, búscanos como Arquidiócesis de Monterrey. Danos me gusta y síguenos. Envíanos tu nombre al número que aparece en pantalla y sé parte de esta gran comunidad. De nuevo con ustedes, aquí en su programa de charlas con el Padre Charles, ahora mirando detenidamente esta nuestra semana y nuestra fiesta de la Pascua. Jesús ha pasado. Jesús ha vuelto a la vida, resucitado. Y decíamos en esta primera parte ese momento en que las mujeres van al sepulcro, etc. Hoy se habla de un pequeño signo que está ahí en el sepulcro. Primero llegan las mujeres, ven que no está, se asustan y van a decir a los apóstoles, y Pedro y Juan van corriendo y lo ven. Y nos dice el Evangelio que se encontraron la ropa, el lienzo que tenía Jesús ahí puesto, pero que también se encuentran aquel pañolón que
sufría su cara doblada. Y este es un signo. A la luz de las costumbres judías de ese tipo nos encontramos una gran lectura que hoy nos ilumina y que los apóstoles alcanzaron a leer también. Cuando dentro de las costumbres el siervo preparaba todas las cosas para su amo, tenían que estar muy bien y él se iba. No debía asomarse, no debía estar ahí viendo a ver qué oía y a ver qué decía. Y cuando el Señor acababa de comer, cuando se acababa ese momento de estar, entonces simplemente o anudaban y aventaban la toallita o simplemente la dejaban así. Pero si la dejaban doblada, era señal que no habían acabado, que ahorita regresaban. Jesús nos deja el pañolón doblado. Es un mensaje. No me he ido, voy a volver, no he terminado. Y volverá a encontrarse con los apóstoles, a darles la paz y a decirles que los envía por todo el mundo. No ha terminado su tarea. Hoy, cuando el sacerdote celebramos la misa, doblamos el corporal. Todavía esperamos que Jesús regrese. Jesús va a volver un día. Y en ese signo tan sencillo estamos manifestando nuestra esperanza. Este signo, ahí me quiero imaginar esa mañana llena de frases, de miedo, de salimos de la casa donde estaban, de no salimos, de si los judíos todavía querían perseguirlos. Pero nos vamos a detener en una segunda figura, dos de los discípulos. Dos discípulos que han dejado pasar ya 3 días. Pasó el viernes, no murió. Pasó el sábado, pasó el domingo. Ya es domingo en la tarde. Y aquellos 2 hombres van ese domingo por la tarde muy tristes. El Evangelio nos lo narra así. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un poblado llamado Emaús. Emaús queda de Jerusalén como unos 12 kilómetros. Iban hablando de todos los sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿por qué vienen conversando en el camino? ¿De qué hablaban? Ellos lo detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Y él les preguntó: ¿qué pasó? Ellos le dijeron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo crucificaran? Y le dieron muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Sin embargo, ya hace 3 días que esto ocurrió. Es cierto que algunas mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaron incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como decían las mujeres, pero a él no lo vieron. Y entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros para creer
lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en la gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, es tarde, ya está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, junto a los 11 y los demás, y les decía: es verdad, el Señor ha resucitado, se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este hecho de la palabra de Dios tiene muchos detalles que nos puede iluminar en nuestro camino de la vida. También nosotros, discípulos de Jesús. Estos son discípulos. Ellos seguramente habían visto milagros de Jesús, habían estado en la última cena, por eso descubren en esa manera de partir el pan y de entender que se trata de compartir la presencia de Jesús. Ellos están encerrados, están duros de conocer. ¿Por qué? Porque esperaban la libertad de Israel. Esperaban que Jesús viniera, quitara a los romanos, estableciera un nuevo gobierno, de tal manera que el poder de Israel iba. Y resulta que no. Bueno, sí, lo pescaron, sí, murió, sí, pero aún en medio de eso, esperaban. Y no pasó. Y entonces se desilusiona. La primera idea que quiero compartir es: ¿cuántas veces nos podemos desilusionar porque esperábamos algo? Esperábamos, no sé, el que obtuviera salud un familiar, esperábamos el que se diera un negocio, esperábamos. Y Jesús está ahí y nos quiere interpretar esa vida y nos quiere decir cómo en esa vida Él está presente. Y a veces nos cerramos porque no es lo que estamos esperando, porque no es lo que yo quisiera, y entonces nos sentimos tristes. Ahí es donde tenemos que volver a la palabra. Comienza Jesús por platicarles. ¿Se acuerdan de Moisés? Cómo el pueblo estaba allá esclavo y Dios lo sacó. ¿Se acuerdan cómo los profetas lo anunciaban? ¿Se acuerdan? Y los va platicando. Y revive en aquellos y ellos lo reconocen. Con razón nuestro corazón ardía. Nuestro corazón ardía cuando escuchaba esas cosas. Y me hace pensar, tú y yo nos acercamos cada domingo a la Eucaristía y escuchamos la palabra. Y escuchamos un texto del Antiguo Testamento o escuchamos un texto de los apóstoles del Nuevo Testamento, y ahí es donde tiene que ya empezar nuestro corazón a arder para llegar al encuentro con Él.
Pero de este texto de los discípulos de Emaús seguiremos hablando en un momento más. Ahorita regreso. De nuevo con ustedes, aquí en Charlas con el Padre Charles, su servidor, Gerardo Charles García. Venimos platicando de los discípulos de Emaús, de ese momento de la resurrección y de ellos dos desilusionados, porque no había pasado lo que ellos esperaban. ¿Cuántas veces nos puede pasar, decía hace un ratito, que nos desilusionamos y ellos simplemente pues volvemos a lo mismo? ¿A qué volvemos? Pues vamos al fuego. Teníamos ilusiones, teníamos esperanza, vamos. No crean que son nada más ellos dos los que de alguna manera se sienten desilusionados. También los apóstoles. Hay un momento en que Pedro le dicen: ¿qué vas a hacer, Pedro? Pues vamos a pescar, lo que sabemos hacer. Todavía no ha venido el Espíritu Santo, todavía no revive profundamente toda la presencia de la palabra de Dios, y entonces se desilusionan, se cansan. ¿Cómo no cansarnos en el camino de la vida? Con la presencia de Jesús, con la oración, con la Eucaristía. Esa presencia continua de Jesús nos da la vida. Ahora, esos dos discípulos que iban muy cansados llegan hasta su casa y Jesús los acompaña, no los detiene antes, les permite llegar hasta su casa y lo invitan a entrar. Fíjense, ahí hay un gesto de caridad. No te vayas, ya es de noche, te puede salir un bandido, ven, quédate. Y Jesús se queda con ellos en la casa. Y cuando está en la casa, el evangelista nos lo narra muy sucintamente, pero seguramente se lavaron los pies, se refrescaron, se sentaron a la mesa, eran gente cordial. Y cuando llega el momento de compartir, lo descubren. Solo con Jesús, cuando compartimos de corazón, descubrimos a Dios. Aquellos discípulos lo descubren, lo viven, y luego viene el actuar. No se quedaron ahí: oye, era Jesús, fíjate, sí era, yo te decía, ¿no? Sino inmediatamente, dice el Evangelio, a toda prisa se regresaron con todo lo cansado que venían de haber caminado 11 kilómetros, se regresan a Jerusalén. Cuando Jesús llega a nuestra vida y lo dejamos que se posesione de ella, inmediatamente nos vamos a actuar, nos vamos a servir, nos vamos a ayudar, nos vamos a comprender, nos vamos a ponernos en el servicio de los demás. Ellos quieren ir a anunciar a Jesús resucitado. Qué importante esto, ¿eh? Jesús está presente, Jesús los motiva, no les dice vayan.
Ellos se sienten llenos de ese gusto de saber que Jesús ha estado y se regresan felices para compartir que sí resucitó, que sí su esperanza está cumplida. Pues esta tiene que ser también nuestra vida. También tú y yo tenemos que volver felices a decirles a los demás que el Señor ha resucitado, que en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, que aun en medio de las dificultades y de las penas, Jesús está presente, está vivo, me levanta, como decíamos al principio, siguiendo esa enseñanza del Papa. Jesús viene a levantarte de la tristeza, del decaimiento, de la enfermedad, del cansancio, de todas las cholencancias. Jesús viene para que tengamos esa vida y vayamos a anunciarlo con nuestra manera de vivir. Este caso de los discípulos de Emaús se refleja en tantas situaciones. Es en comunidad, es en la pareja del matrimonio, es en la comunidad de la parroquia, es en la comunidad religiosa. Es que el Señor nos llama a vivir en comunidad, nos llama a vivir con los demás. Y entonces, en este llamado a vivir con los demás, nos invita para que con generosidad renunciemos a nuestro yo. Aquellos dos discípulos iban ya muy tristes. Habíamos esperado, sí, algunas mujeres dijeron, es más, también los apóstoles fueron, sí, pero no lo vieron. ¿Cuántas veces esperamos algo y queremos que se realice tal y como nosotros lo queremos? Si no se realiza, entonces como que no se dio. Me acuerdo en este momento de aquella buena mujer que deseaba, por una situación muy seria de problema, que Dios le hablara, que Dios se le presentara, que Dios le dijera. Y me platica un poco con tono de reclamo la primera parte. Padre, yo esperaba, fui a comulgar y yo quería ahí sentir a Jesús y querer a Jesús y entonces, pero no, pues comulgué, sí, Jesús estaba en mí, sí, sentí, sí, platiqué, sí, todo. Pero en ese momento, dice aquella persona, en que yo casi empezaba a reclamar, traía en mi anillo, su anillo de compromiso del matrimonio, con una piedra, yo no sé qué piedra sería, y no era tan grande, pero en esa pequeña piedra se refleja la imagen de un Cristo que está. Y ella se queda viendo que se ve el Cristo, y voltea a ver a Cristo, a la imagen, y vuelve a ver y ya no lo ve. Y entonces dice, Señor, yo esperaba que me hablaras en la comunión, y me has hablado en lo mío, en el amor de mi matrimonio. A veces nos puede pasar que queremos que de pronto irrumpa Jesús en nuestra vida, que se abra la puerta y entre el Señor y se dé el milagro, y no. El Señor entra como con los discípulos. Se acercó en el camino y parecía que era otro viaje. Otro Señor, pues sí, tú también, vamos todos, sí, ya vamos. Y ahí va. Y les platica y sienten que el corazón les arde, pero ellos querían que Jesús llegara triunfante, que quitara a los romanos, que trajera un ejército, no sé. Y hay una desilusión. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que Jesús nos dice. Jesús nos habla, Jesús se presenta, Jesús nos invita.
que a la luz de este camino, verdaderamente esta Pascua nos haga pasar de la tristeza al gozo, de la apachurradencia a la vida y a la alegría, para que en verdad la fiesta de la resurrección, que va a durar 50 días y que estamos esperando recordar esa venida del Espíritu Santo, que tú y yo por la confirmación tenemos, que el Espíritu Santo venga y nos renueve y nos ayude verdaderamente a vivir nuestro compromiso cristiano con toda intensidad. Y los tiempos de Cuaresma, un tiempo de penitencia y de austeridad y de limpiar el corazón, etc. Ahora, con un corazón limpio, con la gracia de Dios viva, pues tenemos que lanzarnos a decir: tengo que esperar al Espíritu Santo para que confirme más, para que me dé esa fortaleza y esa ciencia y todos sus dones, y podamos entonces anunciar a Jesús. Y de esto y más seguiremos hablando en la próxima parte. Vamos a un corte. ¿Y tú ya conoces nuestras redes sociales? Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. Es muy fácil, búscanos como Arquidiócesis de Monterrey. Danos me gusta y síguenos. Envíanos tu nombre al número que aparece en pantalla y sé parte de esta gran comunidad. De nuevo con ustedes aquí en Charlas con el Padre Charles, su servidor Gerardo Charles García. Ya en la parte final de este programa de Pascua, en que abrimos ya la puerta a nuestra esperanza de Pentecostés. Les decía hace un ratito, si la Cuaresma es ese tiempo de purificación para llegar a la Pascua y dar ese paso grandioso del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, dice el Papa, para cambiar el lamento en danza, pues ahora hay una esperanza para aumentar ese gozo. Aguardamos la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo. Espíritu consolador, espíritu de fortaleza, de sabiduría, de ciencia, de amor de Dios. Entonces, este tiempo, estos 50 días, estos que nos llevan a Pentecostés, vamos a gozar de esa presencia de Jesús resucitado. Como hay dos palabras o hay dos cosas muy fuertes: es en comunidad y es servicialidad. Jesús en la cena nos ha dicho que nos llama a servir a los demás, que nos dice así: ustedes me dicen el Señor y el Maestro, y dicen bien porque lo soy. Pues yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies. Hagan lo mismo, vayan y laven los pies, vayan y curen a los demás, vayan y escuchen a los demás, vayan y consuelen a los demás. Pero todavía ese servicio llega en la entrega total, cuando nos da la vida, muere en la cruz para que tú y yo tengamos vida.
para que nuestro pecado se quite. Nos lava con su sangre para así quedar totalmente limpios. Ya no es la sangre del cordero, ya no es la sangre de aquel animal, es la sangre del Hijo amado del Padre, que nos purifica. Hemos sido comprados, se nos pagó la libertad a un precio muy grande. La sangre del Hijo, el sufrimiento de Cristo, nos hizo libres. La Pascua es este gozo, es el gozo de saber que en Jesús estamos vivos, que tenemos una vida no aquí, eterna, y que solo siguiendo sus pasos, a través de una vida cristiana, conforme a su enseñanza, llegaremos precisamente al gozo eterno. En la Pascua tenemos que sentir también el gozo de la Virgen María. ¿Cuánto se alegró la Virgen María si en el Viernes Santo estaba triste, dolorosa, apenada por la muerte y el sufrimiento del Hijo? Hoy está gozosa, está feliz. El Hijo ha vuelto a la vida, el Hijo ha resucitado y la esperanza de resurrección está en ella y en todos, en ti y en mí. También nosotros resucitaremos. Esta es la base, el punto fuerte de nuestra fe. No creemos en un hombre que habló bien, que hizo cosas, que hacía signos. Creemos en alguien, dueño de la vida, que le ha ganado a la muerte y al pecado. Y ese es el punto fundamental de nuestra fe, que Jesús, muerto, ha resucitado. Muerto porque la lanzada del soldado dejó claro testimonio que había muerto, porque salió la sanguaza de su corazón, ya no había vida. Y vivo porque ha resucitado. Que estos días de Pascua los gocemos en el Señor. Pongámonos en la alegría de la Virgen diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan la mejor de las noches. Felices Pascuas.